Ricard Bussoms, bienvenido a Wondermind Podcast, el podcast para las mentes curiosas. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y es el tema del dolor. Pero el dolor tratado desde una vertiente que para mí me parece interesante, que es la que tú tratas, que es como la neuroenergía. Entonces a mí, como mucha gente puede tener esa duda ¿no? de cómo puedes tratar el dolor sin tocar, o igual que cuando entrevisté hace poco a un fisio online, cómo puede ser un fisio sin tratar físicamente. Entonces, antes de empezar ya con toda la chicha, me gustaría que te presentases y nos explicases un poco más sobre ti. Genial, pues bueno, primero de todo, muchas gracias por eso, pues, poder hacer este podcast contigo. Y bueno, mi nombre es Ricard. Yo en su momento estudié ciencias del deporte y fisioterapia. Y luego, pues a raíz de varias experiencias y demás, pues empecé a hacer, bueno, algunos tipos de formaciones pues bastante diferentes a lo tradicional. Me formé en neurología funcional en Portugal, luego hice formaciones con algunas personas en Inglaterra, luego con otras personas de Australia, etcétera. Y bueno, pues los caminos me han ido llevando pues para sitios un poco diferentes a los que pues posiblemente mucha gente está acostumbrada. Y pues desde hace ya un tiempo estoy ya trabajando pues 100% online, ayudando a personas con dolor. Así que sí, esto Ujú. sería un poquito. Cuéntame un poco cuál es ya que trabajas online y seguro que has hecho un montón de marketing, digamos, cuál es tu promesa? ¿Qué prometes a la gente o qué es en qué les ayudas? Vale, sobre todo eso, mi objetivo es ayudar a las personas a que puedan eliminar su dolor y volver a ser los de antes. Mm, sí, normalmente son eso, las personas a las que ayudo, personas que han probado pues varias cosas, que tal vez no han obtenido la mejora que querían y demás, y yo pues eso, intento pues hacer que esto pues ya pueda tener solución. Bien, estuve chafardeando un poco tu Instagram y hay 3 posts más o menos recientes, creo, que me gustaría comentar. Uno de ellos dices, a ver, aquí. La receta perfecta para no eliminar tu dolor. Una es no cuidarte, la otra es no utilizar la energía universal y la tercera es no tratar el sistema nervioso. El no cuidarte lo vamos a saltar porque yo creo que ahí todo el mundo puede entender más o menos qué puede ser cuidarte, moverte, hacer ejercicio, comer bien, ¿no? Así como en general. No utilizar la energía universal. ¿Qué quiere decir esto? Vale. Ok, yo creo que si empiezo por la tercera, luego se va a entender un poco más. Así que, Perfecto. o sea, el tema del sistema nervioso, ¿por qué es importante el sistema nervioso? Al final es el sistema que controla todos los demás sistemas del cuerpo. Esto significa que cualquier aspecto que pueda estar influyendo en un dolor, o sea, si un dolor es producido, pues eso, por la falta de activación de un músculo, o por algún problema en alguna articulación, o por algo a nivel emocional, o bueno, lo que sea, pues al final, tratando el sistema nervioso, esto va a mejorar como consecuencia, porque como digo, es el sistema que controla todos los demás y que por tanto, pues eso, ¿no? Hace que cualquier dolor se pueda resolver eso como consecuencia, ¿no? Por tanto, teniendo esto en cuenta, o sea, teniendo en cuenta que el sistema nervioso es el que permite, pues eso, resolver cualquier dolor, mm, mi foco es sobre todo ahí, pero el hándicap que yo encontré en su momento es que en las formaciones que hice para tratar el sistema nervioso solamente eran para poder tratar de forma presencial, lo cual eso funcionaba súper bien, pero como digo, solamente para el presencial. Y yo sé que mi camino era más hacia el online y tenía que descubrir pues alguna forma pues para poder hacerlo. Y ahí fue pues como digo, ¿no? Cuando entró a las personas que me ayudaron de eso, de Inglaterra y demás, que me explicaron pues la energía, cómo funciona y demás. Y ahí pues fue cuando eso, mediante esta energía, en la cual todos formamos parte, pues puedo tratar este sistema nervioso, bueno, yo y todos los pacientes a los que los he enseñado cómo hacer y a los profesionales, etcétera, y eso, ¿no? Y resolver pues cualquier dolor. O sea, el resumen un poco sería este, o sea, el dolor se produce por algún problema en cualquier sistema del cuerpo, puede ser eso, sistema musculoesquelético, sea músculos, tendones, ligamentos, lo que sea, alguna articulación, algo a nivel emocional, algo gastrointestinal, lo que sea. Por tanto, como el sistema nervioso es el que controla todo esto, vamos a tratar este sistema nervioso, pero para hacerlo a distancia utilizo la energía. Si lo hiciera de forma presencial, lo haría estrictamente con el sistema nervioso. Bien. Pasamos entonces a lo de la energía. Cuéntame qué es un poco toda esta parte de la energía universal. A mí, sinceramente, yo te digo, me recuerda lo de, no sé si tú eres fan de Bola de Drag. Lo había visto, pero ¿Sabes cuando hacen así y coge la energía universal de vale, toda la humanidad para hacer un montón de energía y sale una bola muy grande? Entonces, eso es lo que. Cuando he visto energía universal, digo, debe ser eso, pero no. Cuéntame un poco, ¿a qué te refieres con la energía universal? sí. Primero decir que yo era 100% escéptico a esto y yo pensaba que, en plan, esto era una tontería, que no existía. Sí, incluso en su momento, pues, o sea, no es que me riera, perdón, de la gente que hiciera eso, pero sí que me generaba como mucho rechazo, ¿no?
Pero bueno, la cuestión es eso, ¿no? Que después de ciertas experiencias, pues fui viendo que esa energía... ¿Podrías compartir alguna de estas experiencias? Sí, totalmente. Bueno, de hecho tuve que aprender esto un poco a las malas, que fue cuando yo estaba de prácticas en fisioterapia, estaba en una UCI y en su momento pues vi una situación traumática para mí y en ese momento pues me empecé a marear y bueno, intentaba pues eso, ¿no? Disimularlo, que no se viera y demás, pero hubo un momento que ya no podía más, ¿no? Total, me senté y luego pues al final perdí la conciencia, me desmayé, me caí encima de una enfermera, me caí en el suelo, etcétera. Y a raíz de ahí, bueno, ya puedes imaginar la experiencia, ¿no? En plan, un montón de médicos, un montón de enfermeros y enfermeras y demás, pues ahí, ¿no? En plan, poniéndome vías y demás, pues para que mejorara. Claro, a raíz de esa experiencia yo me empecé a marear con cosas insignificantes, ¿no? Por ejemplo, una persona me decía, yo qué sé, algún paciente, hostia, mi marido, aparte de, o sea, tiene cáncer y aparte de caérsele el pelo, se le han caído los dientes. Pues yo, ¡buah! Me mareaba, pero con ganas de desmayarme, o escuchaba, yo que sé, estaba conduciendo, escuchaba cualquier cosa en la radio que fuera mínimamente del estilo de lo que acabo de comentar, y lo mismo, en plan, un montón de ganas de desmayarme. Y claro, eso me pasaba como tal vez 3, 4 veces a la semana, una cosa así, y para mí era muy jodido, ¿no? Realmente. Ujú. Intenté mejorar de la forma tradicional, como todo el mundo comentaba, en plan exposición gradual, bueno, yendo, eso, ¿no? Ir viendo pues, fotos, vídeos y demás, y yo no es que mejorara, sino que empeoraba, y cada vez iba la situación, bueno, como digo, ¿no? A peor. La cuestión es que, claro, yo ya no sabía qué más hacer, porque ya llevaba un tiempo así, y justamente pues vi a una persona de Australia, ¿no? Que tenía testimonios diciendo, en plan, hostia, gracias a ti he recuperado el olfato y el tacto. Y yo en plan, what the fuck, tío, en plan, no entiendo nada, ¿Qué ¿sabes? has hecho, no? Exacto. Y como ese testimonio, o gracias a la sesión de hoy, he dejado de fumar. En plan, cosas como muy locas, ¿no? Y dije, bueno, no sé, ¿sabes? Y claro, yo en su momento, imagínate, yo estaba pues ahí, ¿no? En la carrera, casi no estaba cobrando nada y tal, y era una sesión, en plan, creo que eran 200 y pico de euros, que para mí era mucho en ese momento, ¿sabes? Y total, dije, bueno, voy a probar. Probé, me dice la persona en plan, bueno, simplemente no hace falta que entiendas nada, solo te tienes que dejar llevar, no vas a entender el proceso, no busques entenderlo, si lo vas a buscar, o sea, si buscas entenderlo lo vas a limitar. Y yo, ok, le voy a hacer caso. Total, me hace visualizar al principio de la sesión la situación que tuve en la UCI y ahí pues bueno, me mareé, ¿no? Lo mismo, en plan, ganas de desmayarme, etc. Y luego yo estaba así, relajado, como estoy ahora, sin hacer nada, y él con los ojos cerrados. Y yo pensaba, tipo, entre comillas, uy, perdón, sin hacer nada. Y que obviamente estaba haciendo mucho, pero yo en ese momento no tenía ni idea, ¿no? Y claro, luego me dice, visualiza ahora a ver qué tal, ¿sabes? Y yo es como que no podía acceder a ese recuerdo. Era una sensación súper extraña porque era como, guau. Y es como si, eso, literalmente, si no pudiera acceder a ello. Y le dije, hostia, en plan, me noto súper bien y dice, ya, dices que o sea, esa creencia o esto que te producía, en plan, mis mareos y demás, pues ya no está ahí, ¿no? Y claro, yo digo, ¿Pero ahí qué hizo? claro, en su momento yo no entendía absolutamente nada, trabajó con energía, pero yo no sabía, o sea, lo que hizo fue buscar una creencia que por la ley de sustitución pues mejorara mis creencias negativas acerca de la situación en la que yo me encontré Ujú. y luego eso mediante la energía simplemente con la intención pues por así decirlo, instauró esa creencia en mi subconsciente y eso, como el subconsciente es el 95% más del procesamiento de la información del cerebro, ya mejoró también toda la parte consciente y ya no me volvía a marear. Claro, yo al principio, ahora me dices, ¿eh? Sí, sí. Yo al principio, como digo, no entendía nada porque digo, joder, estoy aquí con los ojos cerrados, la otra persona con los ojos cerrados y estoy bien, ¿sabes? Y digo, bueno, igual es un efecto a corto plazo. Y él, lo mismo, ¿no? No busques entenderlo, no sé qué. Y en mi día a día estaba bien. Y digo, ok, y le dije, vale, no entiendo nada, pero quiero aprender a hacer esto. Ujú. Y ya fue cuando me recomendó esta persona de Inglaterra y empecé pues bueno, con él, hice ya todos sus cursos, me enseñó de forma más privada y luego fui a esta persona de Australia y pues él también me enseñó eso, de forma privada, pues cómo ir haciendo ciertos aspectos. Así que eso fueron Hostia. las... ¿Y la sesión esta que dices que te hizo clic, era presencial o online? Sí, muy buena. Era online y me trató desde Australia. Por tanto, claro, Hostia. yo al vivir eso, era en plan, no entiendo qué acaba de pasar, pero la cuestión es que una persona desde Australia me acaba de tratar de algo que no había tenido solución y además que antes no lo he comentado, que había ido también a algún otro profesional para que me pudiera ayudar
Y eso, ¿no? Que de forma presencial no tenía solución, de forma online ha tenido solución y además sin que yo hiciera nada en concreto, ¿sabes? Y claro, eso fue lo que me dio Ujú. el clic, ¿no? De querer aprender más. Y, o sea, cuando él te dice que pienses en la situación aquella, ¿luego te dice que pienses en otras? ¿O es O simplemente... sea, fue en plan, piensa en esa situación, piensa en cualquier otra situación que te pueda resultar, pues lo que te comentaba antes de que si el cáncer, los dientes, el pelo, tal, piensa si quieres en plan en esa situación, en otras, en plan dice cualquier situación que te pueda tipo recordar a esto, Ujú. piensa en ello. Pero Y luego no te hacía pensar en nada positivo como para... nada, Hostia, vaya fumada, tío. tal cual, y claro, yo no lo entendía al principio. Vale, entonces, luego, o sea, ahora lo entiendes. ¿Qué es lo que has aprendido para acabar entendiendo eso sobre la energía universal? Ujú. Vale, entiendo que esta energía es algo de lo que todos formamos parte y por tanto estamos conectados todos por esa energía y simplemente con la atención y con la intención se puede influir y dirigir pues esa atención e intención hacia la otra persona para solucionar lo que esté influyendo en el dolor de dolor o problema de salud o lo que sea de dicha persona en concreto. Luego hay formas para poder mirar pues o sea, qué es lo que se tiene que tratar, pero la base sería esta. Esta energía forma parte de todos, todos estamos conectados por esa energía y simplemente, pues eso, con la atención o la intención se puede dirigir a la otra persona. Ujú. Y una vez entiendes, dominas o sabes usar esta energía universal, luego eso afecta al sistema nervioso. Exacto, sí. De hecho, esto también es, bueno, otro matiz. Una cosa es utilizar la energía universal, que es lo que estaba comentando. La otra, por ejemplo, es tratar mediante el sistema energético, que sería pues todo lo que son meridianos, chakras, nadis, lo que sea, que eso también directamente tiene efecto en el sistema nervioso. Por tanto, ambas, que lo llamo todo energía, ¿vale? Pero sería anatomía sutil y energía sutil, pues ambas tienen efectos en el sistema nervioso. Y como he dicho antes, como el sistema nervioso es el que controla a los demás, pues permite resolver Ujú. cualquier dolor. Claro, supongo que el sistema nervioso es lo que la gente es hasta donde la gente entiende que está conectado con los otros sistemas porque es dentro, ¿no? Del cuerpo, del cerebro, de tu propio cuerpo. Y lo otro está como separado. Y ahí es donde empiezan un poco las dudas, ¿no? O decir, ¿qué está pasando ahí? Luego vamos a volver a ese tema, pero me gustaría comentar otro de tus posts que ponía, si quieres recuperarte de tu dolor, nada sirven ni los masajes ni los estiramientos. Lo único importante para eliminar tu dolor es tratar el sistema nervioso. Y bueno, ya ponía, te cuento más en la descripción. ¿Podrías explicarme un poco más sobre esto? Al final, o sea, un masaje, un estiramiento y cualquier otro aspecto relacionado, pues si quieres relajarte, si quieres sentir bien a corto plazo, o sea, sentirte bien a corto plazo y demás, ok, genial, pero realmente si quieres recuperarte no sirve. Y al final, eso, ¿no? Como digo, el sistema nervioso sí que, como es el que controla a los demás, que ya me he repetido mucho con esta parte, pero como es el que controla a todos los demás, pues sí que permite eso, ¿no? Resolver el dolor y que los efectos pues duren a largo plazo. Por eso, para mí eso, un masaje, si te quieres relajar, genial, si quieres recuperarte, pues no sirve para nada. Ujú. Y yo ahí mi pregunta sería, yo estoy de acuerdo con lo del que los masajes no sirven, o sea, es como que te alivian para tú luego tomar acciones que te permitan resolver ese problema, ¿no? Porque si tienes el cuádriceps cargado, yo siempre me voy a tema de Sí, así sí, de está genial. deporte, te alivia un poco y eso te puede permitir pues mover, caminar, un poco activar, volver al gimnasio ese día o el día siguiente, hacer un poquito de ejercicio para ya que la bola de nieve se vaya haciendo más grande y recuperarte, ¿no? No es que el masaje ese ya te lo cura todo y te hace ahí 4 descontracturantes y te arregla. Entonces, entiendo que está la parte de volver a hacer ejercicio, que eso ayuda mucho. ¿Cómo de importante es la parte de lo que tú tratas versus lo de ejercicio? ¿Van de la mano? ¿Das más prioridad a una a la otra? ¿Qué piensas ahí? Normalmente doy algo más de prioridad a la mía, pero el ejercicio sí que lo utilizo también muchas veces como complemento, porque eso, o sea, si la causa del dolor es debido eso, ¿no? A algún problema en algún músculo, articulación, tendón, lo que sea, ahí sí que utilizo muchas veces el ejercicio. Pero si la causa prioritaria de ese dolor de la persona es debido a algo más emocional o a algún problema gastrointestinal o lo que sea, pues ahí ya no utilizo el ejercicio. Por tanto, sí que dependerá mucho en función del caso y
de la causa que esté produciendo dicho dolor. Pero Vale. sí que el ejercicio es algo... ¿Podrías poner ejemplos donde tú priorizarías lo que no es ejercicio? Vale. Cuando es un dolor así menos físico. Sí, por ejemplo, me viene al caso, o sea, a la mente una paciente, en su caso no era por tema de dolor, sino eran por otros aspectos de salud, que era en su caso que no podía ir al baño desde hacía muchos años, bueno, en plan 40 y pico de años, y justo, bueno, no podía ir sin laxantes, perdón, en plan sí que podía ir, pero Sí, si no, no estaría exacto, aquí. si no, tal cual. Y en ese caso, por ejemplo, pues no aplicamos nada de ejercicio. ¿Por qué? Porque teníamos que ir a mirar algo pues, que estuviera produciendo ese problema, lo cual eran otros aspectos, pero no tenían nada que ver con ningún músculo, tendón ni nada. Esto sería un ejemplo. Y luego también, por ejemplo, otros casos, me viene a la mente una chica que le ayudé también con bueno, dolor lumbar y demás. En su caso, te voy a decir, no utilicé tanto ni lo mío ni el ejercicio, utilicé más la educación en dolor porque tenía muchas creencias negativas acerca de, pues el médico me ha dicho que no me puedo poner una barra encima porque esto va a ser peligroso para mi espalda y va a empeorar mi escoliosis y la escoliosis es la causa de mi dolor, etcétera. Por tanto, en su caso fue mucho más esa parte, educarla y pues como consecuencia que pudiera mejorar. Estos son dos casos que me vienen a la mente, pero al final estoy hablando, sí, primero de un problema de salud y luego otro más en relación a creencias negativas y demás, pero también podría ser un dolor que, que hayan ya pasado pues, varios meses, incluso años, la persona no se haya recuperado y que las causas ya no estén en ningún problema, en ningún músculo ni nada, pues ahí también sería otro ejemplo. Ujú. Bien. Hay otro post también un poco relacionado, todo va ahí un poco de la mano, y es: no estás teniendo resultados con el tratamiento del dolor porque no estás abierto de mente. ¿Qué quiere decir esto? Vale. ¿Te acuerdas cuando yo te comentaba, ¿no? La parte del que me ayudó de Australia, que me decía, no quieras entender nada, si buscas entender vas a limitarlo, etcétera? Dice, simplemente estate abierto de mente y ya está. Claro, yo lo que hice fue eso, ¿no? Es no decir, esto me va a ir bien o no me va a ir bien. Yo no tenía ni idea, pero estaba abierto. Y es siempre lo que digo a las personas de, yo no, o sea, no es pensar, sí, sí, tranqui, que lo tuyo va a funcionar súper bien o lo tuyo no funciona. No, es decir, ok, tú lo pruebas y tú ya lo verás con los resultados. Porque al final es algo que mucha gente, de hecho, cuando empieza a trabajar conmigo es esto, no es, vale, al principio pueden ser un poco reacios, luego lo prueban y a ellos mismos con los resultados pues lo pueden evaluar y ya está. Ujú. Ahora te voy a preguntar algo que, como yo también soy un poco rechazo esta ¿Vale? parte, y por eso te entrevisto, Está pues porque genial. tengo curiosidad, es la parte que quizá te han comentado alguna vez, que es lo del efecto placebo. Que quizá funciona porque es efecto placebo. Yo sigo a un entrenador personal online que él dice, el efecto placebo, si funciona, es efectivo. O sea, realmente no hace falta entrar ahí de si es placebo o no, porque si te ha servido, pues adelante, ¿no? Porque al final es el objetivo. ¿Qué parte de placebo puede haber en el, por ejemplo, yo me imagino en tu situación, que estabas ahí en la sesión con el hombre de Australia, era un hombre, Sí, ¿verdad? ¿Qué parte de placebo puede haber ahí para el que esté pensando, eso es efecto placebo? absolutamente cero, literal. Porque yo al haber probado ya varias cosas de forma presencial, o sea, ¿por qué con las otras cosas yo no notaba nada y empeoraba? Y con esto justamente me cambia la vida y me recupero. O sea, y esto es lo mismo cuando a mí me comentan, ¿no? De, lo que tú haces es placebo. Digo, podría ser placebo si he tenido pues un caso de éxito, 2, 3, lo que sea, pero cuando ya han sido muchas personas que se han recuperado y con otras cosas no habían podido recuperarse, para Ujú. mí la respuesta ya es obvia. A mí me sorprende lo de no quieras entenderlo. Claro, eso a mí, por ejemplo, me sorprende porque es como necesito esa parte Ujú. tangible, ¿no? Y yo supongo que hay mucha gente como yo que esta parte estará pensando, ostras, pues placebo o a saber lo que está pensando, ¿no? Entonces esta sesión un poco va en la dirección de, pues a la gente que tenga este rechazo, pero que esté abierto de mente a poder entender lo que tú sabes o a lo que a la gente le va bien, pues yo creo que esta entrevista le va a poder servir. Entonces, volviendo a lo del tema del dolor, si tuvieses que definir qué es el dolor, ¿cómo lo harías? Vale. O sea, al final el dolor es eso, la respuesta que produce nuestro cerebro cuando cree que estamos ante un peligro o una amenaza. Este peligro puede ser real o puede ser percibido. O sea, de hecho, cuando hay, por ejemplo, una persona se hace un esguince y ahí le empieza a doler, pues ese peligro ha sido real y por eso, pues eso, ¿no? Le empieza a doler y demás. Pero ya cuando el dolor perdura mucho más en el tiempo,
la persona sí, o sea, el cerebro de la persona sigue pensando que existe un peligro cuando ya no lo hay, porque el tejido ya está curado. Por tanto, como digo, o sea, puede ser real o percibido, pero siempre es la respuesta que produce el cerebro hacia una zona en concreto cuando cree que hay este peligro o lo que sea. Ujú. A mí me operaron de la rodilla hace poco, del cruzado, y es cierto, mi fisio me dijo, habrá veces que notarás dolor, pero como que óbvialo, tú sigue con los ejercicios, puede ser alguna molestia. Y me acuerdo que hace unos días fui con un entrenador que también, bueno, es entrenador personal, y cuando hacía los ejercicios donde yo notaba molestia, luego me hacía unos ejercicios visuales de, pues por ejemplo, seguir el pulgar o ponerme unos colores, y cuando los hacía mirando hacia ahí y perdiendo la atención a esa molestia, ya es como que ya no me dolía. Entonces él me preguntaba después de esos ejercicios, eh, ¿te duele lo mismo? ¿Notas la misma molestia? ¿No? O por ejemplo, me acuerdo uno que era en la máquina esta de extensión de cuádriceps, sí, de rodilla. Él me hacía con... Era la derecha la que movía. Entonces me hacía con el brazo izquierdo, él me hacía resistencia y yo hacía fuerza hacia adelante, Ujú. al mismo tiempo que yo activaba el cuádriceps. Y no notaba la molestia. Entonces era como que él me distraía un poco y parecía que no. ¿Qué relación? ¿Tiene algo de relación esto con lo que tú me estás explicando? Yo creo que son cosas diferentes, pero sí que puede ser interesante, ¿no? Esto, desviar la atención, no poner todo el foco en el dolor. También es verdad que, por ejemplo, los estímulos a nivel visual que te estaban haciendo, también, por ejemplo, activan diferentes áreas del cerebro y en función de esos estímulos también podría ser que por eso mejorara el dolor, pero si en su caso lo hizo solamente para el tema del foco, pues es algo que obviamente es súper válido y sí que puede ser interesante pues en algunos Ujú. casos. Tengo aquí apuntado el tema de cómo la neurología influye en la percepción del dolor. Entonces, ¿qué es la neurología? ¿Y cómo la podemos relacionar con el dolor o cómo influye? Vale. Cuando hablo de neurología, sobre todo, o sea, no lo he comentado antes, pero me refiero a la neurología funcional. Y la neurología funcional lo que hace es eso, es buscar cuáles son los aspectos del sistema nervioso que están influyendo en el dolor de una persona, ¿vale? Para poder buscar esto, tenemos que entender los conceptos de input y output. Voy a intentar explicarlo de la forma más simple posible. Al final tenemos un sistema, bueno, tres sistemas de recaptación de la información del entorno, que son el sistema visual, o sea, los ojos, el sistema vestibular, el oído, y el sistema propioceptivo, que sería pues, todos los receptores de nuestro cuerpo. Esos receptores lo que hacen es captan la información del entorno, o sea, envían una señal al cerebro y el cerebro, como consecuencia, después de un procesamiento, pues genera una respuesta. Y que puede ser, pues ahí, de contracción de un músculo, de segregar alguna hormona, lo que sea. Cuando hay algo, cuando hay algún input que es incorrecto, ahí es cuando el cerebro cree que hay algún peligro y responde en forma de dolor. Lo que hace la neurología es mirar cuáles son estos inputs, o sea, estas informaciones que no se envían correctamente al cerebro. Y por tanto, cuando ya mejoras eso, como consecuencia, el dolor ya mejora. Lo que hace la fisioterapia de forma más tradicional es tratar el output, que sería la respuesta ya que produce el cerebro. Por ejemplo, si hace una persona un masaje en el trapecio con una persona que tiene dolor de cuello, o sea, con un paciente con dolor de cuello, esto es, vale, el trapecio me duele, hago un masaje, genial, pero el cerebro sigue dando esa respuesta de dame dolor, hasta que no mejores el input, lo otro no se va a ir para siempre. Ujú. Antes creo que has comentado que bueno, el dolor al final es algo relacionado con la supervivencia para avisarte de que algo está fallando, ¿no? Y ahora dices, por ejemplo, que cuando te duele el trapecio puede ser por 1000 razones, ¿no? Puede ser de un golpe en el trapecio, que sería, digamos, lo más lógico y sencillo. Puede ser de una mala postura, de nervios, puede ser de muchas cosas. Entonces, en este caso, seguimos con el ejemplo del trapecio. ¿Qué casos has visto creo que es un ejemplo tuyo, de dónde puede venir ese dolor que se manifieste en el trapecio y que no sirve el hecho de masajear el trapecio? Vale. Sí que muchas veces, no siempre, pero muchas veces esos dolores que vienen, o sea, que están en esa zona, suele haber algún componente también más a nivel emocional, más de estrés, más lo que sea. Todo lo que pueda ajustar la persona en relación a esa parte ya va a hacer casi seguro que que el dolor mejore como consecuencia. Sobre todo en dolores en esta zona, cuando hace ya más de 3 meses y demás. Esto sería, sí, un ejemplo. Luego otras causas es que pueden, eso, haber órganos relacionados con estos músculos, puede haber pues algún problema en, por ejemplo, en algún receptor, como he comentado antes, que justamente hace que el trapecio no trabaje correctamente y luego cuando eso tú intentas hacer algún ejercicio, pues puedas hacer menos repeticiones y demás y luego pues pueda doler, en plan, sí, pueden ser varias, pero estas serían un par que Ujú. serían algunas opciones.
has dicho que está el input, que es lo que lo provoca, y el output, que es lo que tú sientes, ¿no? ¿Cómo encuentras el input? Vale. El input dentro de cada uno de estos, o sea, lo que vamos a mirar es cada uno de estos receptores, que hay de diversos tipos, hay unos que se llaman mecanorreceptores, hay otros que se llaman nociceptores. Cuando se hace de forma presencial, puedes estimular cada uno de ellos. Por ejemplo, dentro de los nociceptores, pues estimulamos uno dando unos golpes tal que así. Luego otro con un parillo. Depende. Y cada uno estimula un tipo de receptor en concreto. Esto, como digo, de forma presencial. Luego, bueno, el tratamiento es otra cosa, pero para estimularlo sería esa forma. Luego, eso de forma online, lo que hago es, en lugar de utilizar el tema de tocar, utilizar el pensamiento, y en lugar de utilizar el test muscular, que es lo que miro con la otra persona, eso tampoco lo he hablado ahora, Ujú. que es lo que miro con la otra persona para saber dónde están los problemas, pues utilizo el autotest muscular, que es lo miro conmigo mismo, lo que está influyendo en el cuerpo de la otra persona. Aquí hay muchos conceptos para poder entrar. Vale, ¿y podrías explicar algún ejemplo Sí, para bajarlo un poquito? sí. ¿De qué concretamente? De la parte de cuando es presencial, entiendo que la gente puede entender lo de pues, tocar o conectar con, ¿cómo lo has llamado? ¿Con los Con receptores? los receptores. ¿Cómo conectas con los receptores a distancia? Vale. Partimos de la misma base de la energía, que todos estamos conectados por esa energía, simplemente utilizamos la atención y la intención para poder dirigir hacia lo que queremos buscar, digamos. Luego necesitamos una herramienta para que nos dé feedback, una herramienta que nos diga dónde está ese receptor que tiene algún problema o dónde están los receptores que están bien. Y en este caso, de forma presencial, utilizamos el test muscular, que simplemente, por ejemplo, cojo un test, o sea, cojo con el hombro, le digo a la persona que mantenga un poco la fuerza, la mantiene, y si yo le toco pues una parte del cuerpo o le hago estímulo de un receptor y esta parte pierde fuerza, significa que aquí hay un receptor que está generando algún tipo de disfunción. Pues esto es lo que utilizaría de forma presencial. De forma online utilizaría lo mismo, pero conmigo. ¿Por qué? Porque como estamos conectados una persona con la otra, da igual si es el cuerpo de la otra persona o es mi cuerpo, los resultados son absolutamente los mismos, y eso lo he comprobado un montón de veces porque yo cuando trabajaba de forma presencial hacía autotest conmigo y luego lo comprobaba con la persona, o hacía autotest conmigo y si tenía una tercera persona, para no sesgarme, le comentaba, dime si tiene esta disfunción, alguna que no tuviera. Me decía, no, digo, ok, dime si tiene esta, alguna que tuviera, y era siempre los resultados tal cual, y así pues es como lo voy mirando. Hostia. ¿Eso podríamos hacer una prueba algún día? Sí, por supuesto. Porque ahora no tiene mucho sentido, ¿no? Pero ostras, a mí ya fuera de Por entrevista o supuesto, si lo sí, sí, sí. grabamos y lo ponemos, nunca se sabe, ¿no? Total. Pero es que me provoca un montón de curiosidad. Todas estas cosas, antes te he comentado, yo soy muy pragmático, yo soy muy práctico, me gusta lo tangible, pero me gusta escuchar estas cosas y decir, hostia, quizá hay un montón de cosas que no sé, ¿no? Y algo también relacionado con eso es lo de mente, energía y emoción, que para mí también es algo como, bueno, la emoción sí, ¿no? La emoción sí que siento emociones, por lo tanto es como que no están en el cuerpo, pero las sientes, ¿no? Es como algo más abstracto, pero a ese nivel aún me lo creo, ¿no? En ningún momento quiero decir que no me creo lo que me dices, pero Lo sé, estoy 100%, abierto y a 100%. que me expliques. Entonces, ¿cómo puede influir una emoción en el dolor? Vale. Justamente antes, cuando también hablaba de los diferentes sistemas que pueden estar afectando a un dolor, ¿no? Cuando hablábamos que si la parte más, por ejemplo, del sistema musculoesquelético, sea músculos, tendones, etcétera, cuando hablábamos más de la parte gastrointestinal o del sistema inmune o lo que sea, pues hay otro sistema que se llama sistema límbico, que es el que se encarga del procesamiento de las emociones. Por tanto, es simplemente otra causa que puede estar influyendo en el dolor de una persona y que se va a valorar pues, para poder tratarla. Bien, ¿y qué tipo de emociones son las más típicas que pueden provocar un dolor? O algún ejemplo así que te venga de, esto es súper típico, este dolor que esté relacionado con esta emoción. Vale, con mi forma de, cuando lo valoro, intento no sesgarme y decir, creo que voy a encontrar esto, porque si no es muy fácil de que lo encuentre y, por ejemplo, eso no hay gente que comenta pues que el enfado está relacionado con X tipos de dolores, que o sea, que la tristeza con otros. Yo por lo que he visto he podido tratar un dolor, eso, cervical, tratando algo relacionado con un enfado, un dolor lumbar con una tristeza, ¿sabes? O al revés, o sea que intento no hacer ninguna asociación
porque sé que si lo estoy haciendo, lo que estoy haciendo es sesgándome y haciendo que el proceso pues, funcione peor. Ujú. Vale, entonces en vez de escoger algo general, podemos ponernos específicos y ver un ejemplo un poco extraño, ¿no? El típico de estrés, me duele el cuello, que quizá la gente lo puede, o tristeza y me siento débil. ¿Algún ejemplo así un poco hasta extraño que tú hayas visto y puedas compartir sin decir el nombre de la persona, obviamente? Vale. Sí, por ejemplo, hace un tiempo traté a una chica con, bueno, tenía varios aspectos a nivel, o sea, físico, a nivel emocional, pero también tenía pues algunos problemas visuales que le habían subido pues varias dioptrías en un ojo, o sea, cada 6 meses le subían 2 dioptrías en cada ojo, que era una locura. En su caso, por ejemplo, tratamos varias partes de eso, del sistema límbico, y ahí sí que habían pues varios aspectos de cosas que no había podido expresar, eso, cuando era más pequeña, porque era una niña relativamente pequeña. Luego había eso, temas de enfado, había también eso, algún aspecto más a nivel de tristeza, pero sobre todo los dos primeros que he comentado. Y ahora, claro, has dicho lo de algo que venía de atrás. Y ahora me viene la pregunta de, tú puedes tratar ese dolor, en este caso, ¿no? Si viene de años atrás, qué papel juega ir al psicólogo, por ejemplo? ¿Vale? Muy interesante la pregunta. Yo lo que hago es, justamente, obviamente, no hacer de psicólogo, porque no es mi función, y simplemente mejoro toda la parte subconsciente asociada a lo que he comentado, el sistema límbico, o sea, todas las emociones. Si con la parte subconsciente es suficiente, que esto sí que lo tratamos, eso con el sistema nervioso, con energía, lo que he comentado antes, la persona como consecuencia va a poder mejorar. Si también hay que hacer pues, ciertos cambios a nivel consciente, ahí es donde va a entrar el papel del psicólogo, aunque también el psicólogo seguro que puede trabajar de mil otras formas y pues va a hacer más esa parte. Yo nunca voy a hacer eso como esa parte consciente de, mira, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, gestionarlo de esa forma, ¿sabes? Esa Ujú. parte no voy a entrar yo y normalmente, por lo que he ido viendo, cuando trato a niños y a personas mayores, suele ser algo más fácil que solamente con la parte subconsciente puedan ir mejorando, porque es como que no ponen filtro. O sea, si algo ha pasado, ok, solucionamos esa parte que ha pasado y ya está, pero no hay nada consciente que le den vueltas ni nada. En cambio, a veces, pues nosotros, ¿no? Cuando ya somos un poco más adultos y demás, pues ahí sí que hay más esa parte, ¿no? Consciente que le damos muchas vueltas o así. Y ahí es donde sí que yo veo que entra mucho más esa parte también de derivar. Y de hecho soy el primero que, eso, tengo un psicólogo y también otra persona que trabaja un poco diferente, eso de confianza, y cuando yo veo que algún aspecto pues no llegó lo suficiente en relación a toda esta parte más emocional, pues les derivo a ellos. O sea, que vais un poco de la mano, depende de la 100%. situación. Y que no te lo he comentado, por ejemplo, cuando hablaba antes de la parte gastrointestinal o de otra parte, lo mismo. O sea, si yo veo que no puedo ayudar lo suficiente a una persona, o sea, sí que el caso que te he comentado, pues genial, ha sido uno de mis mejores casos que hemos podido conseguir y demás, ¿no? Que puedo ya volver a los baños y laxantes y tal, pero si eso no pasa, o sea, o no puedo ayudar a esa persona, pues luego eso, yo derivo a alguien que tengo, por ejemplo, una chica que es PNI de confianza, que también pues ayuda ya a esa persona. Y eso intento hacerlo pues con cualquier sistema del cuerpo. Vale, tienes derivas a gente de confianza según lo que le duele, ¿no? Exacto, en caso de que Trabajáis de la vea que no mano. puedo llegar yo. Ujú. Vamos a la parte que dices que tú llegas, que es lo de la parte del subconsciente, si no he entendido mal, que has dicho antes que es hasta el 95%. Cuéntame esto y si puedes poner algún ejemplo también en el día a día, cómo juega el subconsciente con nuestro día a día, porque si es hasta el 95% y nosotros creemos que somos conscientes de todo, ¿cómo juega ese giro? Porque nosotros somos conscientes del 5, ¿no? Mira, por ejemplo, yo esta mañana, como te he comentado antes de grabar, pues estaba un poco nervioso al hacer el podcast. Claro, yo ahí puedo ir diciendo, no, no, Ricard, tranquilo, tranquilo, todo va bien, tal. Sí, muy bien, algo ayuda, pero mi subconsciente está ahí a tope, en plan, intentándome proteger, dándome ahí nervios y demás. Por tanto, yo, por mucho que diga, posiblemente seguiré estando nervioso, y lo cual puede ser algo bueno, ¿eh? O sea, incluso, pero que esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que conscientemente intentamos controlar las cosas. No, 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 no me voy a sentir enfadado, tal. Pero es como, "Fua, no sé por qué, pero no puedo dejar de darle vueltas". Pues ese no puedo dejar de darle vueltas es porque hay algo a nivel subconsciente que hace
que le estés dando vueltas todo el rato y que, o sea, es como que tu consciente y tu subconsciente no piensan lo mismo. Tú conscientemente piensas, por ejemplo, que yo qué sé, que eres una persona súper válida y subconscientemente, pues, que no lo eres. Y claro, tú aunque digas, soy súper válido, pues subconscientemente te... Bien. Seguimos con el ejemplo este. ¿Tu subconsciente qué decía? En el Vale, caso de los nervios. mi subconsciente era eso, ¿no? Comentando de, hostia, a ver si lo puedo llevar lo suficiente a tierra, a ver si puedo comunicarlo de la mejor forma posible para que eso, ¿no? Que las personas lo entiendan. Eso, en plan, no tengo nada que demostrar a nadie, pero espero realmente que eso, que se pueda entender porque sé que es muy potente lo que estoy comentando. Toda esa parte es la que decía mi subconsciente y que es la que hacía que yo estuviera pues nervioso. Ujú. ¿Y has podido contrarrestarlo de alguna manera? Vale, en este caso, no porque no lo he ni intentado, porque es algo que no. O sea, al final, que yo esté un poco nervioso o no, no me influye en nada en mi día a Puedes día. vivir con ello. Exacto. Y además va a ser, o sea, era hoy, tenemos a la tarde, genial. Pero si es algo que está afectando mucho en mi día a día, pues ahí, por ejemplo, si vamos a mirar, como he comentado, toda la parte del sistema límbico, qué emociones están afectando y demás, y luego vamos a mirar, pues también hay unos receptores que están asociados más con la parte de emociones y vamos a tratar ese tipo de receptores, por ejemplo. En ese caso sí que va a mejorar toda la parte subconsciente relacionada más con, sí, con lo que sea que está sufriendo la persona. Ujú. Perdón, lo habría podido mejorar, pero eso no lo he hecho porque al final es una cosa ínfima que no tiene ninguna importancia ahora para mí tampoco. Bien. Entonces ahora yo tengo curiosidad y te digo, has dicho que puedes vivir con ello, que no hace falta tratarlo, ¿no? Puedes vivir con los nervios, venir, incluso puedes estar más activo, ¿no? Y que te puedan incluso ayudar. Y has dicho que hay otros casos que si te afecta al sistema límbico, puedes ir a los receptores de emoción para ver qué está pasando, ¿no? ¿Podrías explicar un caso que sea algo más grave que esos nervios ¿Vale? que has podido tener esta mañana? Sí. Algo, por ejemplo, muy típico y no es en este caso que sea grave, pero es algo súper común. Por ejemplo, cuando tratas, imagínate una persona con dolor de hombro, no puede hacer pues X movimiento, imagínate no puede subir pues bien el brazo o lo que sea. Vale, cuando tú tratas toda la parte más física, si esa persona hace tiempo que ha tenido dolor, posiblemente estará en plan, hostia, a ver cuándo me vuelve a doler, hostia, espero que haciendo este ejercicio no me moleste, hostia, ¿qué hago si me vuelve a molestar? Pues ahí sería un claro ejemplo de tratar uno de esos receptores para que, como consecuencia también, el dolor de hombro, que ya se ha tratado previamente, pues pudiera no volverse a producir. Vale, entonces el dolor de hombro se puede tratar primero físicamente, ¿no? Tocando, creo que la gente lo entiende. ¿Cuál sería el siguiente nivel ya menos tangible? ¿Vale? O sea, el dolor de hombro, primero, eso, como tú comentas, se puede tratar de esa forma, se puede tratar con ejercicio. Yo, ¿cómo lo trataría? Sería mirando los receptores que estén produciendo el input incorrecto en el cerebro para que, como consecuencia, el dolor mejorara. De estos receptores hay muchos, simplemente sería mirar cuáles son los que están influyendo en ese dolor de hombro, que si hay algún problema en algún ligamento, si hay algún problema, pues en algún nociceptor que sería como un receptor de daño, si hay algún problema en lo que sea. Y todo esto sería la parte un poco más física. Y luego, dentro de la parte más emocional, que podría también estar afectando, hay un tipo de receptores, por ejemplo, que también están dentro de los nociceptores, que se encargan más de esa parte. Y se tratarían de la misma forma. Lo que pasa es que, claro, muchas veces diferenciamos mucho, ¿no?, de si es físico o es emocional, pero solo tenemos 3 sistemas para recaptar la información del entorno. Y lo que vamos a tratar va a ser esos sistemas. Si uno se encarga más de algo físico o de algo emocional, da igual porque se van a tratar de una forma muy parecida. Ujú. Y tú, si yo te vengo, por ejemplo, con un dolor de hombro, ¿qué es lo primero que yo te llego y te digo, mira, Ricard, me duele el hombro? Vale. De que pues tengo esta limitación, que si tiro para atrás me duele el manguito rotador o lo que sea, una parte del hombro. Vale. ¿Qué harías tú, por ejemplo? Sí, primero indagaría, obviamente, pues o sea, en qué movimientos te duele, que ya me lo has dicho un poco, si te duele pues por la noche, si no, si es solamente o sea, cuando haces algún movimiento, si es en reposo, o sea, toda la parte más de la entrevista inicial, ¿no? Para conocer exactamente tu caso, luego un poco, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Porque aunque yo mire lo que me salga prioritario, igual para ti, imagínate que no puedes hacer esto y no puedes tirar el hombro hacia atrás. Para ti, tal vez lo más prioritario es, yo qué sé, poner el hombro hacia atrás por el Ujú. motivo que sea, pues me centraría más en esa parte. Y luego lo siguiente sería ya directamente mirar
esos receptores que están produciendo algún tipo de problema en el hombro para mejorarlos y que como consecuencia el dolor pudiera mejorar. Y luego, si hubiera algo a nivel de eso, de algún músculo, como has comentado, de manguito del rotador y demás, primero intentaría que trabajaran mejor esos músculos a nivel neurológico, o sea, tratando el sistema nervioso, que es lo que he comentado, y luego, si tuviera que fortalecer esos músculos, pues daría algún ejercicio para poder hacerlo. Bien, entonces, aparte, tú, por ejemplo, en tus servicios, aparte de tratar lo que has comentado hasta ahora, también tratas la parte de dar ejercicios que puedan complementar un poco a todo lo que has comentado, ¿no? O sea, Sí. tocas las tres patas, ¿no? Sí. Bien. Yo diría eso, ¿no? O sea, yo la miro simplemente diciendo su nombre o por lo que sea y estoy conectando con ella. Vale. En lugar de hacerle el test a ella, que antes lo que habíamos hecho era decirle que me mantuviera la fuerza aquí, yo lo que haré es hacer este test, este o cualquier otro, ¿vale? Voy a utilizar otro conmigo mismo. ¿Qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar un test, en este caso, me voy a poner los dos dedos así, o sea, los dos y dos. Voy a decir, cuando se me junten estos dedos, significa sí. Cuando se me junten estos dedos, significa no. ¿Vale? Y voy a valorar cualquier receptor en su cuerpo. Por ejemplo, en relación al dolor del trapecio, voy a decir mecanoreceptores, me sale no, vale, nociceptores, me sale sí. ¿Qué significa me sale? Significa que se me juntan estos dedos. En lugar de este test, podría utilizar, por ejemplo, pues esto, es decir, esto es no, esto es sí. Y diría, mecanoreceptores, no, nociceptores, sí, vale. Luego, iría al siguiente paso, vale, dentro de los nociceptores, voy a utilizar este de nuevo, ¿vale? Diría, páleo, no, páleo es un tipo de receptor. Neo, no. Tacto crudo, sí, vale, tacto crudo, por ejemplo. ¿Pero quién decide el no o el sí? La La energía. energía, vale. Exacto. Vale. ¿Vale? Ujú. O la energía o, según de donde lo veas, el subconsciente de la otra persona. Que te lo transmite a ti. Exacto. Ok. ¿Vale? Tacto crudo, vale. Yo diría, ok, para profundizar dónde está. En el tren superior, sí. En la cabeza, sí. Vale. En parte de delante, no. En parte del lado de la derecha, sí. Ok, arriba, no. Al centro, sí. Vale. Delante de la oreja, no. En el centro de la oreja, sí. Vale. Vamos a ver, en principio en el centro de la oreja, derecha. ¿Vale? Ahora lo voy a comprobar con ella. Ponte la mano aquí, será un poco mejor. Aquí, vale. Mantén la fuerza cuando notes la mía. Y bien. Y ahora si yo le hago el estímulo. Otra. ¿Vale? Por ejemplo, pierde fuerza. Voy a hacer el estímulo a otro sitio. ¿Vale? Voy a hacer en otro sitio. ¿Vale? Le voy a hacer en ese. Por ejemplo, ¿sabes? Pero yo he comprobado conmigo, haciendo autotest, dónde estaba el receptor en su caso. Que es cuando has dicho sí en la oreja derecha. Exacto. Y Y cuando ahora lo he comprobado en la oreja derecha suya y con el test suyo y tocando para que se vea que esto es tal cual. Y ahora está claro que la gente dirá, vale, te has sesgado, esto te lo has inventado y esto en plan, ella o tú le has hecho más fuerza o lo que sea. Claro, si tuviéramos una tercera persona que supiera testar, pues le podría decir a la tercera persona, vale, tócale aquí y mira qué pasa. Y yo podría no decirle, no le diría de oreja derecha, le diría, tócale en la frente, a ver qué pasa y se mantendría bien. Tócale en la oreja derecha, perdería fuerza, por ejemplo. Y así es como lo hago, pero eso es, ¿sabes? Es lo que decía antes, tío, el poder bajarlo un poco. No, pero es heavy porque es como una tensión que me va hasta la oreja, pero hasta ahora no había sido consciente que estaba aquí. Era como todo esto. Muy heavy. Vale, entonces, Ricard, ahora hemos hecho un ejemplo con Adriana, lo tenemos en el móvil y lo hemos puesto en el vídeo, ¿vale? Lo voy a poner ahí. Entonces ahora sigo sin entender la energía, pero al menos he visto un ejemplo, ¿vale? Es lo más parecido a vivirlo, porque yo me fío de que ella no se lo ha inventado para darte la razón, aunque la gente lo pueda creer, ¿no? Y es que esto sí que es complicado de transmitir, que ha pasado así, ¿no? Vale, entonces tú has comentado que la energía te transmitía a ti esa información y tú considerabas si el receptor era el culpable o no, ¿no? Sí, Más o menos. ¿qué receptor era el culpable? ¿Qué receptor era llamémoslo culpable? Entonces era sí o no, o puede ser de diferentes, lo que has explicado antes. ¿Qué notas tú cuando es sí o no? ¿Tú qué sientes? Yo lo único que siento es que mis dedos, por ejemplo, se mueven o unos dedos pierden fuerza o no en función del test que esté utilizando. Yo simplemente
hago la pregunta, con el pensamiento lo hago internamente, pero lo podría decir en voz alta, y espero una respuesta. Y luego noto este movimiento. Por ejemplo, eso, poniendo este test, cuando yo digo cuando se me junten estos dedos es sí, cuando se me junten estos es no, pues voy a decirlo de, por ejemplo, mecanorreceptores. Si se me juntan estos, yo no hago nada, yo no hago este movimiento, bueno, ahora lo he hecho, pero para poner el ejemplo, pero yo no hago este movimiento, sino que espero la respuesta y si se me juntan estos, sé que significa que no, si se me juntan los otros, sé que significa que sí y luego voy profundizando a partir de ahí con todo el conocimiento, digamos, acerca de cualquiera de los sistemas y demás. Así que esto es lo que noto. O sea, noto movimiento en mis dedos o noto, si utilizara otro test como este, por ejemplo, que mis dedos perderían fuerza o no perderían fuerza. Y eso es lo que haces online. Lo Sí. mismo que hemos hecho ahora Sí. podría haber sido con una videollamada. Exacto. Y tiene que ser, tú si ahora hubieses notado, o sea, si hubieses dicho que el sí era el del otro lado Podría haber sido. Sí, lo podría haber hecho así. y hubiese sido inverso y Exacto. hubieses llegado al mismo resultado. Sí. ¿Y ahora tengo curiosidad yo? ¿Qué maneras hay? Está esta. Esto es cada uno. Sí. ¿Encuentra la Diferencio suya? 3 tipos de test, que son los test de fuerza, los test de rango de movimiento y los test energéticos. Los test de fuerza sería esto, por ejemplo, primero y segundo dedo. Vale, pues mantienes estos dos así, haces fuerza con los otros un poco, aquí se mantienen y luego haces las preguntas que sean y miras si estos pierden fuerza o si no, ¿vale? Esto sería un ejemplo. Luego, con segundo y tercer dedo sería otro ejemplo. Luego también con el test del hombro, pero en este caso cuando se lo hace, o sea, cuando lo hacemos uno mismo, en lugar de hacerlo aquí, que es lo común, cuando se lo haces a otra persona, lo solemos hacer aquí, ¿vale? Y sería lo mismo, mirar si mantiene o si baja esta parte. Todo esto serían de fuerza. ¿Por qué? Porque es si perdemos o no fuerza en este sentido. ¿Vale? Luego los de rango de movimiento, por ejemplo, sería, pues si yo tengo rotación interna de hombro, imagínate que tengo esta, ¿vale? Pues podría decir, cuando sea así, tendré más rotación interna. Cuando sea no, tendré menos rotación interna. Y haría lo mismo, pues haría las preguntas y miraría si tengo más o tengo menos, ¿vale? Estos no los suelo utilizar porque son más lentos y suele cansar mucho más el hacerlo, pero también están ahí. Y luego están los test energéticos, que son los que yo suelo utilizar, que son los en los que yo notaba movimiento. En estos test, por ejemplo, yo el que utilizo más es este de aquí, ¿no? Que normalmente me pongo los dedos encima de los muslos, o sea, de los cuádriceps, pero ahora lo voy a poner aquí para que se pueda ver. Y simplemente digo, cuando se me junten los dedos de la izquierda, significa sí. Cuando se me junten los dedos de la derecha, significa no. Y aquí es donde empiezo a hacer las preguntas. Esto sería uno. Luego también hay el test del balanceo, que imagínate que yo estuviera de pie. Si soy yo esta persona de pie, pues digo, vale, cuando o sea, cuando me vaya hacia adelante, significa sí. Cuando me vaya hacia atrás, significa no. Haría la pregunta y yo me iría un poco hacia adelante o hacia atrás. Y luego, normalmente, este no lo utilizo tanto, pero se puede utilizar guay. Y luego está también el test de las rodillas, que lo suelo utilizar cuando estoy de pie. O sea, normalmente cuando hago una sesión, a veces hago algunas sentado, a veces hago algunas de pie. Cuando estoy sentado utilizo este, cuando estoy de pie utilizo el de las rodillas. Y el de las rodillas lo que hago es, me pongo de pie y digo, vale, cuando una rodilla se me vaya hacia adelante, la de la izquierda en mi caso, por ejemplo, significa sí. Cuando la otra se me vaya hacia adelante, significa no. Así que estos serían los que ahora se me ocurren, pero puede haber muchos más. Bien. Has dicho que una vez decides el tipo, preguntas, ¿no? ¿Cómo sabes qué preguntar? ¿Y cuáles son esas preguntas? Vale, las preguntas son en función del conocimiento que tenga la persona. Por ejemplo, como yo trato, sobre todo con el sistema nervioso, pues voy a mirar todo lo que está influyendo en el sistema nervioso de la persona y que como consecuencia pues pueda mejorar el dolor, ¿no? Dentro de esto, pues yo sé que hay unos tipos de receptores, que hay eso, ¿no? Los mecanorreceptores, los nociceptores, lo que sea. Dentro de mecanorreceptores hay algunos, dentro de nociceptores hay otros. Dentro de esto, el receptor en una parte del cuerpo en concreto. Pues todo esto sería lo que yo voy testando. Si una persona, imagínate, dice, wow, no tengo conocimiento de receptores. Vale, genial. Pues, ¿de qué tienes conocimiento? Pues tienes conocimiento sobre ejercicio, tienes conocimiento sobre lo que sea. Pues puedes testar qué ejercicios serían los más convenientes para la persona o lo que sea. O sea, lo único es utilizar esta herramienta y con los conocimientos que tienes puedes mirar qué es lo más óptimo para hacer en esa persona en ese momento o qué es lo que está influyendo en el dolor de esa persona. Vale. Y en el ejemplo que hemos visto aquí, ¿qué conocimiento tiene Adriana que te ha hecho preguntar unas cosas u otras? Vale, simplemente en su caso, eso, ¿no? Me comentaba que tenía cierta molestia en esta zona. Vale. Lo único que he mirado es justamente eso, qué tipo de receptor era. Yo no tenía ni idea de lo que me iba a salir y me ha salido, pues eso, ¿no? Un tipo de nociceptor, que serían estos receptores de daño, y dentro de estos, uno que se llama tacto crudo.
Y yo lo único que he profundizado posteriormente es eso, ¿no? Dónde se encontraba, que en este caso era en la zona de la oreja derecha. Vale, yo no sé, o sea, no sabía que me iba a salir ahí o me iba a salir en plan en la frente o en cualquier sitio. No sé si te he respondido a la pregunta con esto, pero Sí, bueno, o sea, eso es lo que he ido profundizando. Vale. Y una vez tienes esas preguntas, hemos visto lo que has hecho con Adriana, la reacción que ha tenido. ¿Luego qué? Porque ahora, vale, tienes aquí el receptor, que es el culpable, y luego ¿qué hay que hacer? ¿Vale? Luego, si lo hiciera de forma presencial, sería de una forma, ¿vale? Pero voy a explicar cómo lo haría de forma a distancia, que es como... Sí, que es la que tenemos que entender. O al Exacto. menos, sí, Sí, lo único acercarnos. que hago es, teniendo en cuenta lo que he comentado antes, de que lo importante era la atención y la intención, pues, mm, o sea, primero establecería una intención para poder solucionar ese dolor y para testar una intención puede haber muchas, por ejemplo, curar, renormalizar, curación espontánea, armonizar, lo que sea, ¿vale? Cualquiera de estas palabras va a ser un posible tratamiento y yo voy a testar cuál es la que tengo que utilizar. Por ejemplo, el receptor era tacto crudo. Diría, bueno, tendría que buscar otro receptor, pero luego buscaría el tratamiento y diría, ok, intención, armonizar, imagínate que me sale no. Vale. Curar, me sale no. Renormalizar, sí. ¿Vale? Me ha salido renormalizar. Y ahora ya sé que tengo que renormalizar el tacto crudo. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el receptor tiene que, o sea, tenemos que mejorar el input que produce en el cerebro para que el dolor como consecuencia pueda mejorarse. El por qué utilizar renormalizar o curar o lo que sea, lo mismo de antes. Yo no sabía qué receptor me iba a salir, tampoco sabía qué intención me iba a salir. ¿Intención de ella? Intención de mí hacia ella para que se pueda resolver esa disfunción en la oreja derecha, en su caso. Vale. ¿Vale? Y lo único que voy a hacer es cerrar los ojos, centrar mi atención en ella, decir su nombre o en plan simplemente pues tener en cuenta que la estoy tratando a ella y decir esto, renormalizar, tacto crudo, más el otro receptor que no he tratado, o sea, que no hemos buscado. Y iría repitiendo esto, o sea, diría renormalizar, tacto crudo, otro receptor, renormalizar, tacto crudo, otro receptor, durante más o menos unos 30 segundos. Y luego, si hubiéramos hecho la prueba posteriormente, hubieras visto que en su caso, pues lo que antes perdía fuerza cuando le hacíamos así en la oreja derecha, luego cuando le hiciera esto en la oreja derecha no perdería fuerza y sería la forma en la que esto hubiera mejorado. Y sí, sería esto. Vale, entonces, vamos a aprovechar ahora, después de esta parte más práctica que hemos podido disfrutar aquí con el vídeo que hemos puesto, y me gustaría que explicases un poco cuál es tu proceso a la hora de trabajar y luego que nos expliques dónde te pueden encontrar y contactar contigo. Ujú. Vale, mi proceso a la hora de trabajar, pues eso, cuando una persona me contacta, lo que hacemos es, bueno, primero hablo un poco con ella por chat normal, miro si la puedo ayudar o creo que le puedo ayudar. Si veo que sí, hacemos una videollamada y en esa videollamada, pues eso, conozco su caso en detalle y así, y si realmente eso creo que le puedo ayudar también, pues le explico todo lo que hago y demás. Si ya la persona pues quiere entrar a trabajar conmigo, hacemos pues varios programas. Estos programas pues contienen varios aspectos, pero hacemos sesiones uno a uno. Donde yo identifico pues la causa de su dolor y luego la tratamos. Y luego también, o sea, para mí es súper importante, les doy acceso a una plataforma de vídeos donde les enseño pues todas las herramientas importantes pues para saber cómo manejar su dolor, pero luego algo también que me parece súper guay, que es el enseñar cómo un paciente se puede tratar él mismo. O sea, lo que habéis visto que hemos hecho aquí, pues yo, por ejemplo, si ella fuera mi paciente, le enseñaría cómo hacerlo ella. ¿Por qué? Porque así en dolorcitos que pueda tener un día puntual o cosas así que a mí ya no me necesite, o incluso eso, ya cuando acabemos de trabajar juntos, que a mí ya no me necesite más adelante. Por tanto, todo esto doy en la plataforma y luego obviamente pues soporte por WhatsApp en plan conmigo cualquier día de la semana y demás. Y esto sería sobre todo el programa que estoy haciendo, bueno, los programas que estoy haciendo en cuanto a pacientes. Luego sí que tengo la otra parte de profesionales y así de enseñar a tratar y también pues de enseñar a tratar y poder dedicarse al online como estoy haciendo yo. Ujú. Qué guay. O sea, tienes ahí las dos patas. Y para la gente que sienta algún tipo de dolor, ¿qué dolores puede llegar a sentir la gente para contactarte a ti? Para que, por ejemplo, si ven este vídeo, digan, vale, a mí me duele esto, a mí me duele aquello. ¿Qué tipo de dolores tratas? Vale. O sea, los típicos dolores de, por ejemplo, dolor de espalda, de hombro, de pie, rodilla y todo esto, 100%. Luego, eso, cualquier dolor que siga un patrón más raro, pues posiblemente también. O sea, es que
ahí hay personas de, me tocan aquí, me va el dolor hacia tal, cosas que nunca había escuchado. Pues eso, si tienes algún síntoma raro o algo que digas, es que no acabo de entender pues por qué esto se puede estar produciendo, pues lo mismo. Y luego también en algunos casos ciertos problemas a nivel de salud, eso como he comentado antes, problemas gastrointestinales o también problemas, por ejemplo, de vértigos o mareos, toda esta parte. Luego, obviamente, lo que quiero dejar claro es que no tengo un 100% de efectividad todavía. Siempre digo en los podcasts de que voy a llegar al punto en el que esté en el 100%, pero todavía no es el caso. Y nada, lo digo porque eso, ¿no? En plan, me gusta ser honesto y no quiero decir que puedo ayudar a todo el mundo cuando no es verdad. Sí que a la mayoría de personas pues las puedo ayudar, pero siempre hay un pequeño porcentaje de gente al que pues todavía no puedo hasta que llegue al punto en el que sí. Así que... Bueno, nada más faltaría, si curases el 100% podrías cobrar millonadas, tío, si fuese efectividad 100%. Bien, entonces para la gente que pueda sentir algún tipo de dolor, yo creo que después de esta entrevista o te pueda contactar o pueda, contactarte y hablar contigo a ver si le puedes ayudar. Entonces, para profundizar más, que a mí me interesa y me lo voy a apuntar, me gusta siempre preguntar qué recursos le puedes dar a la gente para que siga aprendiendo sobre lo que hemos hablado hoy. Vale. Voy a dar recursos sobre todo en cuanto a formaciones que he hecho, porque es lo que tal vez más me ha ayudado con la parte práctica. En cuanto a neurología funcional, PDTR, que sería Proprioceptive Deep Tendon Reflex, que son unas formaciones que se hacen en Portugal, son 6 veces ir a Portugal. Luego, en cuanto a toda la parte de energía, me formé con Applied Movement Neurology, AMN, de David Fleming. Él es el que me enseñó, con todos sus cursos habla mucho más de la parte de bioelectricidad, que no hemos entrado, pero luego hice sesiones privadas con él con la parte de energía. Y de hecho creo que ahora está haciendo una mentoría, ahora está empezando o así, para la gente que ya esté en los niveles más altos. Luego, la persona de Australia que me trató fue Scott Robinson, en Instagram es d.brain.guy, o sea, de TH. Y él pues también me enseñó con algunas sesiones privadas y demás, pero creo que en general no tiene o cursos o lo que sea. Digo esto porque realmente es lo que a mí más me ha ayudado a tener todas esas bases y luego poder integrar yo todo y crear mi propio método. Luego, en cuanto a libros, es que realmente sí que puedo dar algunos, pero para sacar la parte práctica, Bueno, pues casi alguien nada, que... pero... Sí, la parte teórica, alguien que Sí. quiera pues, saber Sí, un poco lo que has explicado tú. Yo creo que, por ejemplo, Joe Dispenza es de las personas que más puede traer a tierra todo esto. Y sí, me parece súper interesante el cómo lo comunica y demás. De hecho, es un libro que también recomiendo en plan, a muchos de mis pacientes y demás. Sí, Joe Dispenza, es que cualquiera de los libros que tiene está súper bien. Y luego, en cuanto a la parte de energía, el libro de The Energy Cure está bien, pero como digo, no para sacar algo práctico, sino pues para ver esos ejemplos reales de personas que trataban cosas en principio pues imposibles de esa forma de tratar. Y sí, sobre todo, seguro que se me está olvidando alguno y luego me vendrá, pero... Lo podemos añadir luego. Todos estos, lo que has comentado, los links los pondremos ahí en la descripción. Y así si la gente quiere curiosear, pues que te siga y aparte que también vea esos links. Entonces, y me sí. he olvidado una formación que también hice hace un tiempo, pero no hemos hablado nada de ella, pero como también me está ayudando, pues obviamente cualquier cosa que les pueda ayudar a ellos, pues genial, que fue la nueva terapia, que es una formación que en su caso la hice en Málaga, pero hacen formaciones por toda España y esto sí que es totalmente a nivel de energía y está hecha tanto para pacientes como para profesionales. ¿Y el nombre es? La nueva terapia. Ah, se llama así. Tal cual. Vale, Sí, sí. vale. No sé si lo decía poco La a poco. nueva terapia, Sí. vale. Perfecto, vale, entonces estamos ya en el final, vienen las preguntas especiales de Wondermind Podcast y una pregunta que me gusta hacer a los invitados es que dejen una pregunta para el invitado siguiente. Entonces, en este caso tenemos una pregunta del invitado anterior que te deja a ti. Y la pregunta es, que puede aplicar un poco a ti, ¿sin redes sociales estarías donde estás ahora? Hostia, muy buena pregunta, ¿eh? Pienso que no, en el sentido de que no lo estaría haciendo de la misma forma, pero sí que estaría ayudando a las personas con dolor a recuperarse. Simplemente lo haría de forma presencial, con esos pequeños matices que hemos hablado durante el podcast, pero sí, la forma de hacerlo sería diferente, pero pienso que sí que... La escalabilidad sería distinta, no podrías escalar tanto. Y ahora te toca a ti dejar una pregunta para el siguiente invitado que no sabes quién es. Pues mi pregunta yo creo que sería, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué? ¿Haces? O sea, ¿cuál es tu por qué? Básicamente. Sí, ¿por qué haces
lo que haces. Ahí apuntada para el siguiente. Vale, Ricard, muchas gracias por haber venido al podcast. Ha sido un placer y me ha gustado ver el ejemplo que hemos puesto aquí porque es lo más cerca a vivir lo que puedo hacer. Y como hemos comentado, intentaremos hacer algún tipo de otro vídeo donde yo mismo sea ahí el conejito de Indias para poder entender más la situación y vivirlo, que a veces es lo que se necesita. Y creo que con la información esta que hemos puesto, la gente que le guste el tema de la energía se va a sentir identificado. Los que son más como yo quizá han saltado el vídeo al minuto 5. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo y ha sido un placer entender un poco más lo que haces. Muchísimas gracias por eso, pues por estar aquí compartiendo este tiempo conmigo. Y nada, espero que os haya, pues eso, gustado. Cualquier duda que tengáis, pues eso, que me podáis escribir o a mí o, bueno, o a ti, Omar, en eso, ¿no? Que puedan, pues eso, resolver lo que necesiten. Y nada, así que muchísimas gracias a ti. Muy bien.